De que no. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a conversar en esta ocasión con Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Bienvenido, Manuel. Gracias, Néstor. A ver, me decías que estás escribiendo, antes que entremos en materia. No, bueno, primero, gracias por la invitación, ¿verdad? Alegré porque en la entrada me regalaron este brazalete rojinegro. Entonces digo yo que si en la próxima voy por la gorra, ¿verdad? Me regalan la gorra, la camiseta. Muy buena la visita hoy. Estamos escribiendo un libro general sobre, vamos a decir, política exterior norteamericana de carácter global, analizando como antecedente los últimos 3 años, para que nos permita entender qué sucede ahora, por qué sucede ahora, por qué la conducta norteamericana o las acciones que te puede presentar en el Medio Oriente o hacia China o hacia Rusia, en América Latina, el Caribe, o ves que está caliente, América del Sur. Entonces prácticamente ya tenemos el machote del libro. Desde luego que vamos a enviarte cuando ya esté listo, inclusive para que lo saques a tus televidentes, y que esperamos que ayude al nicaragüense a entender muchas razones de intereses estrictamente norteamericanos, que a la luz de muchos discursos de democracia, de libertad, de cooperación, de asistencia humanitaria, no se entienden, ¿verdad? Y entonces está bien enriquecido el material, como diría un amigo, lleva de todo, un chef, lleva de todo, y nuestra razón de ser en este aporte es que el nicaragüense a todos los niveles, ¿verdad?, pueda digerirlo e inclusive utilizarlo en función de la percepción que pueda tener por las cosas que vayan a ocurrir después de que se publique el libro. Pues mira, es interesante esto del papel de los Estados Unidos. Estaba leyendo las noticias especialmente sobre Haití. Y me sorprendió en gran manera, que una unidad de investigación norteamericana invitada a Haití, no sé si hizo coordinaciones con la policía haitiana, no sé si hizo algún tipo de coordinación con el gobierno haitiano. Sí entiendo que fueron invitados por las autoridades haitianas para colaborar en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Pero llegan y lo primero que hacen es reunirse con la oposición. Una unidad de investigación criminal lo primero que hace es reunirse con la oposición haitiana. Es decir, no sé, pues, a lo mejor es parte de un procedimiento normal, pues podría ser, pero a mí me sorprende que una unidad de investigación criminal llegue a reunirse con los adversarios del presidente Moïse. Pues. Claro. Sí, no, mira, el actuar de los norteamericanos, si bien para uno es muy comprensible, ¿verdad? Para otros, lógicamente, es un tanto difuso, complejo. Recuerdo ahora que había un especialista
soviético que decía que los norteamericanos tenían la capacidad de planificar las cosas a largo tiempo y de manera muy compleja. Entonces, ahí es donde vos ves cómo esa estrategia de consolidar nuevos gobiernos a través de todas estas redes de oposición vía la ONG es la que hasta hoy, desde 1980, desde la primera parte de los 80 hasta hoy, perdura. Sobre todo porque en la estrategia provisional de seguridad nacional de la administración Biden está que entre sus principales interlocutores no van a ser los gobiernos, van a ser la sociedad civil. Y la sociedad civil está compuesta de todas esas ONG que ellos han estado han estado financiando por ya varias décadas en función de ser una alternabilidad de poder. Y creerlo que lo que hayan discutido con esa oposición no tiene nada que ver con ninguna investigación criminalística, ¿verdad? Sobre lo sucedido en Haití, sino que son meros asuntos de estrategia política de interés y para los norteamericanos y para esos crepúsculos pues de oposición en ese país. Sí, fíjate que, es decir, a ver, sí, evidentemente que no fueron a preguntarles qué saben ustedes del crimen, ¿no? Claro. Porque es decir, yo entendería que estos saben tanto como sabe la opinión pública, ¿no? Acerca de lo que ocurrió en Haití. A lo mejor habrá quienes sepan un poquito más de los detalles, los antecedentes, Claro. y demás de lo que ocurrió, ¿no? Pero detuvieron y están acusando en Haití a un médico como parte organizadora de este asesinato. Un médico que reside hace muchos años en la Florida, que según un amigo muy cercano, difícilmente podría tener algo que ver con la muerte del presidente, por cuanto además de ser médico, es pastor religioso. Entonces, que dice que no se le ocurriría. Sin embargo, dice esta misma fuente que él estuvo visitado por agentes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace unos meses. Este médico al que están responsabilizando los haitianos supuestamente tendría aspiraciones presidenciales. Y desde junio está en Haití. Después de vivir muchos años en la Florida, se trasladó a Haití. Cuando lo capturan en un lugar en donde hay armas, en donde hay municiones, en donde hay incluso hasta gorras que dicen DEA. Que hay que recordar que al grito de este es un operativo de la DEA, todo el mundo al suelo, nadie se mueva, entró el comando a la casa del presidente Moïse, ¿no? Resulta que está relacionado además con una organización, aparentemente él es el que hizo los contactos con una organización privada que es la que contrató a los colombianos al menos, ¿no? Claro. Pero resulta que esta misma organización es la que contrató a los mercenarios que se metieron a Venezuela hace unos meses. Claro. Es decir, es una cosa... Hay una frase bien interesante de un ex jefe de la CIA, Allen Dulles, que decía que esto era una especie de selva de espejo oblicuo, ¿verdad? Donde vos veas, nada te va a trasladar la verdadera imagen, la imagen real no te lo va a reflejar. Esto de la Black Ops, de las operaciones, ¿verdad?, clandestinas, también es una cosa seria. Necesitas, por ejemplo, por lo menos alguna técnica dentro del estudio de las relaciones internacionales. En muchos países existe pues la técnica del análisis de contrainteligencia, de inteligencia, ¿verdad?, que te permiten ayudar a entender esto, inclusive militar. ¿Por qué? Porque estas son operaciones paramilitares de corte político. Ahora hay una modalidad de guerra, las famosas guerras proxy, ¿verdad?, que son guerras con sustitutos.
ya no operan para evitar eso, que te llevan a la Corte Internacional de Justicia, te declaran culpable, ¿verdad?, por ser el actor que directamente actúa lesionando el derecho internacional de X o Y nación. Entonces ellos subcontratan empresas y estas empresas contratan a mercenarios, ¿verdad? Pero el link, el árbol genealógico, las raíces de todo eso van a ser las mismas, ¿verdad? El interés político de los Estados Unidos hacia X país, hacia X región, ¿verdad?, en función de lo que ellos quieran ahí construir y establecer. Entonces, no es raro que se quieran quitar el golpe vía X o Y chivo expiatorio, ¿verdad?, con tal de que la vinculación hacia ellos no se dé, ¿me entendés? Es algo natural, pero sí tenemos que tener en cuenta que ese formato de guerras proxy en la coyuntura actual, en las relaciones internacionales contemporáneas, es un instrumento constante que utiliza la política exterior norteamericana para lograr su objetivo. Porque mira, si vos le preguntás al secretario de Estado norteamericano, a Blinken, ¿y ustedes tienen algo que ver con las protestas en Cuba? Te va a decir no. No, pero demandamos la libertad del pueblo cubano, te va a contestar. Esos son los cubanos, ¿verdad?, que de manera autoconvocada, ¿verdad?, como aquí, salen a las calles y protestan contra su régimen nefasto. Vos le preguntas a la Power de la USAID, que es la que financia a los chelines, ¿verdad?, aquí y allá en todo el mundo. Y mire, ¿ustedes tienen algún nexo con esta gente que protesta ahí? Ninguno. Nosotros damos para proyectos netamente sociales, construcción de letrinas por aquí, construcción de letrinas por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nunca ellos van. Nicaragua, acuérdate que les dio un susto y un golpe contundente en La Haya hace 35 años. Entonces eso les sirvió de lección a ellos para mejorar su política injerencista en los asuntos de todos los pueblos, pues. Y entonces lo que menos quieren es verse ligados con mercenarios, con empresas mercenarios que contratan y ya no solo te montan operaciones, vamos a decir, de captura, de control de X o Y zona militar y combaten con el ejército. Estamos hablando del asesinato de un presidente, ¿verdad?, de un presidente en un formato ya más abierto. Ya no es aquel asesinato como Omar Torrijos. Bueno, imagínate a Gaddafi, también, eso es guerra proxy. Los intentos que han hecho con Bashar al-Assad, eso es guerra proxy, ¿verdad? Y el objetivo es aniquilar al jefe de ese estado. Antes se hacía de manera pues oculta, clandestina. A Fidel lo que hicieron más de 450 atentados de asesinato. Entonces, esa forma de actuar, ese tipo de operaciones, no ha sido ni será sacado de los manuales de acción de política exterior clandestino norteamericano. Voy a volver sobre el tema Haití porque me parece a mí que hay ciertas relaciones, y vamos a discutirlas con vos, con varias cosas que están ocurriendo en la zona del Caribe, y no me refiero solamente a las islas, ¿no? Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Te decía de discutir un poco todo esto de Haití porque hay varias cosas que como que no pegan, ¿no? Es decir, y si somos muy inocentes, decís, pero ¿qué tiene que ver Haití con el resto de la vecindad? Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, a ver, la compañía que contrató a los colombianos, o la compañía que pagó los pasajes de los colombianos, tanto a la República Dominicana, a Panamá y a la Florida mismo, para que viajaran hacia Haití, es una compañía de seguridad que contrató, o una supuesta compañía privada de seguridad que contrató a los mercenarios que fueron detenidos en el intento de invasión a Venezuela hace unos meses. Es decir, y hay una conexión bien rara.
hay quienes han empezado a señalar, porque se trata de una compañía cuyo presidente es un venezolano, hinchi pinchi de Juan Guaidó. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces hay quienes han empezado a mencionar, los venezolanos dicen que hay intereses de la oposición venezolana en lo que ha ocurrido en Haití. ¿Ah? Y eso, por supuesto, no nos puede dejar aparte de los intereses de los Estados Unidos. Claro. No, mira, es lógica ese tipo de modalidades. Porque todo esto entra en el esquema que te digo de guerra, producir la utilización de organizaciones fachadas, transporte, vamos a decir, servicio comercial, marítima, de transporte, como las mismas organizaciones o empresas paramilitares. Porque al final el objetivo que tienen de control sobre X o Y Estado lo logran simplemente por medio de terceros. En parte nosotros lo vemos como tal vez una operación muy pequeña, pero con una envergadura trascendental que te lesiona el derecho internacional por completo. Asesinaste a la cabeza de un Estado. Y eso realmente te dice que el nivel de presión, el nivel de urgencia que tienen los operadores, los que dirigen este tipo de acciones, de operaciones, es muy fuerte. Esto no es un día de camping, esto es algo que ha venido planeando con mucho tiempo, uniendo muchas piezas de ese ajedrez para llegar a ese final, que no fue tan bueno, no fue tan profesional. Y entonces ahí, inclusive en ese tipo de resultados no profesional, debes de hacer una pregunta: ¿pero por qué salió tan malo? ¿Por qué salió tan burdo? ¿Verdad? Entonces, me parece que la comunidad internacional debe de entender que esa agencia de corte de seguridad nacional, como la CIA, el Pentágono, acordate que el 30 de junio visitó Colombia y el jefe de la CIA con el jefe del Comando Sur. Son agendas secretas, ¿ya? Son agendas secretas, pero la comunidad internacional se alarma, porque ellos no venden ni mango, ni mandarina, ¿verdad? Ellos son operaciones clandestinas. Deben de entender, o sea, la comunidad internacional debe de entender que, como decía, ¿te acordás? John Bolton, todas las opciones están sobre la mesa. Lógicamente, una acción puede visualizarse de manera particular hacia un país, pero lógicamente tenés que revisar la connotación, la afectación, la interrelación que pueda tener con el entorno. Y en el caso de América Latina y del Caribe, los norteamericanos están muy presionados por dos cosas. Uno, esto es a nivel global, comenzar una política de utilización de la fuerza lo más pronto posible. Lo más pronto posible. En el caso latinoamericano, en el caso de nuestro hemisferio, tiene entre grandes problemas. Cuba, que es un proyecto geopolítico ya concluido. Los norteamericanos no ganaron en Cuba ni van a ganar, ¿verdad? Cuba tiene una trascendencia continental global también. Venezuela, podrán haber puesto a su presidente Juan Guaidó, pero esa payasada no le funcionó, ¿verdad? Es otro formato de lesión jurídica a lo interno de los estados. Se la pueden montar a cualquiera, ¿verdad? Ahorita aquí de repente te sacan que hay un gobierno en el exilio y fulanito de tal es el presidente, pues, al que van a reconocer, y el montón de vasallos lo van a seguir. Y la otra, lógicamente, es Nicaragua. Entonces, ¿qué sucede? Además de que ellos ya tienen tres problemas, sin meter Bolivia, pues sin meter Argentina, sin meter México, tres problemas claros de autonomía, de soberanía, de antihegemonismo.
tienen que lidiar con actores, vamos a decir, que están unos de vuelta, como es Rusia, y lo otro es el dragón chino, que están entrando al continente con una rapidez muy fuerte. Entonces, ellos están urgidos de alguna u otra manera fortalecer el control o la hegemonía que en algunos casos han perdido. Mira el caso del bloqueo a Cuba, un ejemplo. Todo esto que surge en Cuba tiene que pasar por el análisis de lo criminal que es el bloqueo hacia ese país. 60 años de bloqueo. Sin embargo, ellos no reconocen, ¿verdad?, como algo nefasto que golpea al pueblo, ¿verdad?, y lo mantienen. ¿Pero por qué lo mantienen? Bueno, vos decís, uno, porque lógicamente cuando vos sometes a una población a situaciones de precariedad económica, la población tarde o temprano, por lógica, se va a voltear al mandato o al liderazgo de ese Estado, en este caso al Partido Comunista Cubano, y a la dirección del partido. Eso es un ataque psicológico permanente y económico, pero tampoco lo quieren quitar porque el bloqueo se basa, vamos a decir, en la aplicación de leyes de sanción a terceros, que si estos terceros comercializan con Cuba, entonces van a ser castigados, y entonces aquellos, por temor a ser castigados, obedecen a la ley norteamericana, que con ese temor se convierte en una ley supranacional. Entonces tienen control hegemónico global, porque no solo es para los latinos, es para todo el mundo que quiera tener relaciones de comercio con Cuba. Entonces no es solo aquel interés de la gusanería cubana que se fue a Miami, que tiene una diáspora que tiene cierta suficiencia de poder, que le reclama a los, vamos a decir, congresistas. Pero que no solamente le reclama, tienen senadores y tienen congresistas. Claro, entonces, sí, que le reclaman y que estos también pertenecen a esta diáspora y que ganan votos, réditos y las elecciones en esos cargos allí. Pero no solo es ese el interés va más allá, que a través de el mantenimiento del bloqueo también mantienen control hegemónico hacia terceros, ¿verdad? Entonces todo este tipo de acciones también son claros mensajes de que lo mismo a través de estas agrupaciones mercenarias en el formato de guerra proxy pueden utilizar con aquellos dirigentes rebeldes, antihegemónicos, que no hagan caso a la voluntad. Y acuérdate que los demócratas son muy duros. Generalmente se conoce a los demócratas como más guerreristas que los republicanos. ¿Ya? Y vos mirás el discurso, el lenguaje, ¿verdad? Utilizando la geopolítica de las vacunas, del COVID, y nos sentimos gozosos de llevar tantos millones de vacunas a al otro. Entonces la gente, en el imaginario, ¿no?, dicen, ay, qué buenos que son, ¿ya?, qué nobles que son, cómo salvan la vida. Y por el otro lado te están bombardeando, están baratando, están haciendo, o están negociando ese paquete de asistencia de vacunas con soberanía. Como la ayuda humanitaria a Venezuela, que nunca fue ayuda humanitaria, que nunca llegó, pero ni un gramo de ayuda humanitaria. Pues. Claro, es que ese es el discurso de la diplomacia, sí, ¿verdad? Los queremos liberar. Hoy le estamos diciendo a unos estudiosos ahí gringos que estamos en Twitter debatiendo, porque dice, el presidente dice interino, Juan Guaidó, dice, ¿cómo decís esa cosa? ¿En qué planeta él es presidente interino, verdad? En este planeta, en esta galaxia, un universo paralelo, pero paralelos, no paralelos. O sea, la gente cree que realmente el tipo es presidente interino, ¿ya? Igual te dice, estamos mandando ayuda humanitaria, entonces la gente cree que es medicina, alimento, avituallamiento, no es nada de eso, pues, ¿ya? Entonces es ese tipo de agrupaciones mercenarias, ¿no?, para hacer el trabajo sucio que la oposición inclusive no puede. Porque te voy a decir, eso es una demostración. Cuando vos ya usás
ese tipo de fuerza clandestina, que tu oposición no puede hacerte el trabajo sucio en tu país. Entonces vos tenés que utilizar a los proxies, a los sustitutos, ya sean ex militares, mercenarios actualmente, o ex paramilitares, narcomilitares, maras, sicarios, ¿verdad? Para cumplir ese tipo de propósito. Sí, ¿y qué relación crees vos que haya? Porque es decir, hemos asistido en esta última semana a 3 grandes eventos, y decía yo, en la vecindad del Caribe. Está el enfrentamiento contra los grupos delincuenciales en Venezuela, ¿ah? Y aparecen las manifestaciones al menos en 3 importantes ciudades cubanas el domingo, ¿ah? ¿Qué relación le ves vos a esto con lo de Haití? Porque es decir, a mí me suena que ahí hay una conexión, hay un cordón umbilical que une a estas 3 cosas. Vamos a hacer la pausa, claro. Regresamos en breve, estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Te preguntaba, Manuel, ¿qué relación ves? Pues porque, es decir, decíamos el asesinato del presidente haitiano, una compañía presidida por un venezolano muy cercano a la oposición venezolana. En Venezuela, el enfrentamiento con las bandas delincuenciales en la misma Caracas, y manifestaciones en Cuba. Manifestaciones de protesta contra el gobierno en Cuba. Me acordé aquello de las LCBS, de la lucha contra bandas, ¿te acuerdas? A inicio. No, mira, desde luego que esa pregunta merece muchos vectores, ¿verdad? Se pueden contestar. En Venezuela, la creación de un frente, vamos a decir, paramilitar, militar, va a ser siempre una urgencia para los norteamericanos, porque, y ese es un rumor a grito en todo el continente, la oposición venezolana prácticamente no sirve para nada, ¿ya? Ese formato, te repito, de un presidente reconocido, made in USA, no le funciona para nada, no es serio. Inclusive dentro de la misma Unión Europea hay serios debates de que por qué reconocer esa payasada, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de una quinta columna política en un Estado, lo que te necesita es una fuerza militar de choque, que amenace por la fuerza militar, por la acción militar, a X o Y Estado o régimen. Como en su caso aquí fue la Contra, ¿te acordás? Que ponía, si no funciona eso, entonces la amenaza se dispara a otro nivel de escala, que puede ser intervención directa. Entonces también se ha rumorado, se ha mucho especulado y rumorado la posible participación de España, de Colombia, de Brasil, por decirte algo, en un ataque directo militar en contra de Venezuela por X o Y razón, por X o Y escaramuza fronteriza, donde ya sea los gringos participan a la par de ellos, otros bastidores pues solo van a estar supliendo la logística. En el caso de Cuba yo lo veo un tanto desesperado y medio disparate. El hecho de que antes del 26 de julio hayan creado una situación como la que también aparentaron ser. También habría que subrayar que los medios globales te han estado demostrando algo que no corresponde a la realidad, ni al nivel de protesta como te las ponen. Y hemos visto en las redes sociales cómo ellos han traspuesto fotos de de manifestaciones de otros países, ¿verdad? Me acuerdo una vez que pusieron una gran marcha que hubo en Egipto y dijeron que era en el malecón, ¿verdad? Otra, donde te demuestran una enorme cantidad que no existió, ¿ya? Es lógico, en todo país tiene que haber
cierto grado de oposición. Porque siempre hay, o sea, nuestros países, nuestros estados, no tienen la suficiencia económica para satisfacer las necesidades hasta el último ciudadano del país. En Estados Unidos hay 40 millones de pobres, ¿verdad? Y homeless, los sin casa, a millones, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no te lo enfocan en el mundo como lo hicieron ahora hacia Cuba. Prácticamente lo han extradimensionado. Lo que pasa es que también hay una guerra psicológica desde hace o de siempre contra Cuba, y entre los objetivos de esta guerra psicológica está el desprestigio y al partido y a la dirección del partido y a la revolución y hacia el modelo económico, hacia el socialismo, ¿verdad? Porque vos mirás, lees los comentarios y las expresiones y atacan pues a estos 4 elementos que te dije. Y la realidad es que les tiende tal vez a favorecer un tanto, porque no deja de calar en la percepción global el desprestigio que ellos llevan, pero sin embargo no pasó a más, pues, no pasó a más, rápidamente fue controlado. El presidente Díaz-Canel llegó al foco principal, habló con la población. Lógico, eso nunca te lo van a presentar en Miami, en la Florida nunca te lo van a pasar, ¿ya? Y si trasladamos a este escenario de Haití, donde ya la situación es un poco más caótica, ¿verdad? Pero mira que de repente han habido momentos donde están pidiendo que el orden lo llegue a establecer el ejército norteamericano. Entonces vos mirás el interés del complejo militar industrial. Mira cómo funcionan los gobiernos, republicanos o demócratas. Todos tienen un compromiso con el complejo militar industrial, de alguna u otra manera. Tienen un compromiso con el capital, porque el complejo militar es uno de los más fuertes, pero también está el farmacéutico, por ejemplo. La industria farmacéutica, claro. Esto de la pandemia ha sido un beneficio tremendo para la farmacéutica. Así es. Entonces, estos componentes del Deep State, del Estado profundo, la industria farmacéutica, el Wall Street, para enjaranarse, ¿verdad? El Silicon Valley, para comprarle tanto tecnología y ponerla en uso, igual toda la producción militar que te vende el complejo militar industrial. Entonces tenés que usarlo. O sea, el ejército norteamericano, que es el mayor latifundista del mundo, el mayor poseedor de tierra en el mundo, es el ejército norteamericano, porque tiene más de 800 bases. Construir una nueva en Haití, ¿me entiendes?, de manera permanente, no es malo. De alguna u otra manera está a una distancia más cercana a Venezuela, distancia cercana de Guantánamo, de Cuba, y también en nuestra parte de Nicaragua. Entonces yo puedo ver que esos famosos forposts, que son esas bases militares, de alguna u otra manera no solo mantienen una preeminencia de posicionamiento geopolítico, sino también de consumo del presupuesto que se gasta en la compra de todo lo que te puede proporcionar la industria militar y de seguridad. Entonces, la conexión principal creo que se basa en el apuro rápido de generar mayor control en una zona que de una u otra manera desde hace rato se le está saliendo de las manos. Mira, que eso te iba a decir, las votaciones de los caribeños. Es que eso te iba a decir, es decir, a ver, a mí me parece que aquí hay, por un lado, desestabilizar a los países. Porque, claro, es decir, en río revuelto ganancia de pescadores, dice el dicho, ¿no? Y desestabilizar a los países de alguna manera produce ganancia. Claro. Pero además me parece que aquí hay mensajes para Juan, para que los escuche Pedro. Claro. Es decir, y las islas caribeñas han estado sublevadas de alguna manera a los intereses norteamericanos, es decir, CELAC, CARICOM, etcétera, etcétera, organizaciones gremiales, por decirlo de alguna manera, regionales, caribeñas, por los intereses caribeños,
y no por los intereses, pero es que ni siquiera continentales, sino por sus propios intereses, claro, ¿no? Claro. Entonces, para que, a ver, pórtense mal y van a ver. No, y mira, las expresiones en los foros multilaterales que han tenido los caribeños en contra de esas grandes, de los grandes, ¿cómo diría yo?, sesiones circenses que te arma Almagro en la OEA, con el grupo de Lima por acá. Ellos han mantenido cierta posición racional, que no han ido en contra de Nicaragua ni a favor de las locuras que le dictan al resto de países que han estado atacándonos en esos foros. Entonces, es un control, es apurarse a gastar presupuesto, porque también para satisfacer los intereses del Deep State son mensajes particulares, pero también aquellos que no hemos mencionado tienen que verse involucrados en todo este paquete de restablecimiento de control hegemónico en la región. El mismo formato de donación de vacunas. Te dicen que es gratis, ¿verdad? Pero no se ve el negocio que tiene el Estado federal con la industria farmacéutica. ¿Y a quién satisface ese negocio? La gente común solo ve que entregaron a X o Y país tantas miles de vacunas. Pero, ¿por qué ese interés de ser tan altruista? ¿Y por qué no se las das a todos? ¿Me entendés? ¿Por qué hay mezquindad? Hay un realismo político criminal, ¿verdad?, de no darle vacunas a otros pueblos. O porque sancionás al que le quiere vender las jeringuillas para poner la vacuna a Cuba. O suspendés, ¿me entendés?, en un banco la compra, dando el efectivo, la compra para vacunas, se la suspendés, o en el caso de Venezuela, ¿me entendés? Entonces, ellos están muy urgidos antes hablamos en otro programa, ¿te acordás del famoso momento de declive norteamericano? Y es cierto que no se cayó, pero vos sentís y podés percibir con mayor, de manera más tangible, esa caída que llevan. Y entonces eso los lleva a ellos a tomar acciones no racionales. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, vos. Ok, pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. A ver, este continente está enredado para los Estados Unidos, está enredado, me parece. Es decir, para mantener todo el dominio que requiere. Hay unos subversivos que empiezan por Cuba, pasan por Nicaragua y Venezuela. El Salvador tiene su propia dinámica que no necesariamente está en total acuerdo con la línea de nadie lo entiende. Estados Unidos está peleado de alguna manera con Guatemala y con Honduras, para hablar solamente de Centroamérica. Brasil no la tiene fácil, especialmente por la mala actuación del presidente Bolsonaro frente a la pandemia. 500,000 de muertos prácticamente de brasileños. Y tal vez la cereza del pastel es, bueno, Chile, que con esa constituyente podría cambiar varias cosas del modelo, pero la cereza del pastel incluso está un poquito más hacia el norte de Chile, en Perú, en donde faltando hoy, el 14 de julio, 10 días para la toma de posesión, todavía no se ha declarado el presidente, habiendo un ganador claro. Sí. Hay un concepto muy interesante que está en boga, que es el mundo posverdad, la era posverdad, ¿verdad? Que no significa que la mentira sea realmente la que va a prevalecer o la que está prevaleciendo. Sin embargo, mira, de cómo por todos los medios se está tratando
de que la mentira prevalezca. Ya no hay lógica para la verdad. La verdad, lógicamente, la tiene que esgrimir el pueblo que está siendo agredido. En el caso nuestro, por decirte algo, hay tantas cosas obvias y que no nacieron ayer, que no se hicieron ayer, sino que tienen todo un recurso histórico y que es de fácil comprensión. Sin embargo, ellos tratan por todos los medios de que vos comprendas y aceptes su lógica y verdad. Este es el malo, este es el bueno. ¿Por qué este es el bueno? Porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo soy el bueno. Y yo soy el demócrata. Y este es mi amigo. ¿Verdad? Sí. Y entonces, y vos no, eso no, para nada. Acepten esto y eso rechacen. Me dio risa una pregunta que hicieron en Twitter. Porque yo mantengo mi Facebook, yo tengo como 50,000 seguidores. Pero me trasladé un tanto a Twitter porque hay algo que se llama Net Assessment. O sea, es el análisis de la red. Ya no solo es el análisis, vamos a decir, de los centros de estudio, de los periódicos y revistas habituales que tenés, sino que aquellos recursos que te da la red para facilitar más el análisis, la rapidez de la comprensión y que logres rápido la formulación de una observación lógica. Y en Twitter vos lees muy poco y la gente trabaja mucho en resumir el mensaje y dártelo con claridad. Eso es muy interesante. Entonces preguntan, ¿verdad? Están los cubanos de la isla y los gusanos de la Florida en fuego cruzado, ¿verdad? Y entonces yo estaba leyendo y pregunta uno y dice, ¿y qué dirá Biden, verdad, de lo que está sucediendo en Cuba? No, dice uno de la Florida, que qué barbaridad, que están matando, el régimen comunista está matando al pueblo y que va a mandar ya buques de guerra a desembarcar a Cuba. Y entonces el otro le dice, bueno, si eso es lo que piensa, pues aquí lo estamos esperando, ¿verdad? Y entonces pone otro, no, Biden no dice eso. Biden está satisfecho con ver a uno peleándose por él, haciéndole su guerra y buscando como rápido mandarlo de regreso a Cuba para que le desocupen la Florida, ¿verdad? Que no piensen que le tienen tanto amor los yanquis, ¿verdad? Sino que simplemente son un instrumento de ocupación en otro país. Entonces, en este mundo enredado, no creas que no tiene lógica esa respuesta. Tiene mucha lógica. Lo que pasa es que desde 1823, de la doctrina Monroe, cuando se promulga, hasta esta fecha, el potencial norteamericano es más débil. Ya no estás hablando del poderío norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, del 45, ni tampoco el poderío que tuvieron con la caída del bloque soviético, ¿verdad? El sistema socialista. Ahora estás viendo un hemisferio bastante, vamos a decir, diverso en algunas cosas, pero con un fortalecimiento, inclinación más a celebrar el bicentenario de la independencia, incluyéndolo a ellos. Ya no solo el bicentenario del colonialismo español, también incluir esa fiesta, ¿verdad? Teniéndolos en cuenta a ellos, porque ellos prácticamente en su persistencia, yo diría vulgar, del uso de la fuerza, de acciones ilógicas en materia de política internacional, no han venido generando una mejor imagen en el soft power. O sea, la imagen de Norteamérica sigue siendo la intervención de los marines yanquis. Es las sanciones, la aplicación de sanciones, ¿verdad?, contra sus adversarios. Es negar las vacunas a los pueblos que ellos consideren que no les tienen que dar para obligarlos a que derroquen a su gobierno, ¿verdad? No es la misma que la de Cuba. El envío de médicos a todo el mundo con todas las limitaciones que tiene ese pueblo, ¿verdad? Entonces vos de repente decís, ¿cómo es esto? Que el capitalismo no funciona y te crea ejércitos de médicos con valores morales, globales, humanísticos,
¿verdad? Humanitario, y que van a tratar de, como diría yo, paliar X o Y crisis con los pocos recursos que tienen. Pues, también no olvidemos México. Es cierto que dicen que la vicepresidenta Kamala Harris visitó México entre el 7 y el 8 de junio, y en un tanto parece que, hablando de las posiciones de López Obrador, ahí tienen un serio problema, enorme problema. Prácticamente a Bukele no se le termina de entender, ¿verdad? Pero ellos tienen que prestarle más atención al hemisferio occidental, porque no solo es que ya entraron principales autores, vamos a decir, potencias del sistema internacional al continente, ya se están quedando aquí, ya están emplazados. Venezuela es otro proyecto geopolítico que ya lo tienen que haber dado por perdido. El problema es que la no modificación de su actuación y estrategia lo ha llevado a ir perdiendo el proyecto geopolítico que ellos tenían para Venezuela, ¿ya? Y entonces pensar ahí que por elecciones vayan a perder, que por congelarlo o robarle miles de millones de dólares a Venezuela vas a sofocar a ese pueblo, ese gobierno, ya no pueden. Entonces a ellos solo les quedan actos desesperados como una acción de envergadura militar más allá. Mencionaste el tema de la influencia que tiene en opinión pública las redes sociales. Antes eran los grandes medios los que movían la opinión pública en favor de una u otra causa, es decir, durante mucho tiempo, por ejemplo, trasladándonos a finales de los 60, inicios de los 70, estos grandes medios movieron las causas la causa norteamericana para la invasión y la ocupación en Vietnam. Luego fue más fuerte lo que ocurría en Vietnam, que tuvieron que cambiar su discurso para estar acorde a lo que a lo que había en el pueblo norteamericano, el sentimiento dentro del pueblo norteamericano. Ahora esto se ha trasladado más al Internet, digamos que es más accesible que los medios de comunicación tradicionales. Efectivamente, por ahí se han jugado varias cosas. La primavera árabe se jugó a través de redes sociales, pues, o se movió a través de redes sociales, ¿no? Y me parece que por ahí se ha estado trabajando bastante el movimiento, la movilización de opinión pública favorable hacia determinada causa. Decía, a propósito de las redes sociales, el expresidente Evo Morales, que estamos ante un nuevo Plan Cóndor. El Plan Cóndor, aplicado en los 60, 70 en América Latina, significó 200.000 líderes asesinados, ¿no? Y 500.000 de personas entre presas y desaparecidas, ¿no? Claro. Estaríamos, ¿crees vos que se esté moviendo un nuevo Plan Cóndor con formas distintas? A ver, hay asesinatos de presidentes, hay golpes de Estado. Colombia, mirá las matanzas. Sí, en Colombia la cantidad de líderes sociales que son asesinados todos los días. Y en Chile igual. Sí. Solo tenemos en cuenta los más de 200 protestantes que perdieron un ojo, o hasta los dos, por los disparos de los carabineros, pero hay una mano oculta que está asesinando también a dirigentes sociales y políticos. Esta semana creo que un líder mapuche fue asesinado. Así es. Entonces, ahora te lo pueden encubrir que murió de COVID, ¿verdad? Pero sin embargo, mira, estos planes Cóndor o estas operaciones de gran escala sí tienen su corte, pero también tienen su grado de continuidad, ¿ya? Me parece que cuando vos mirás lo que se dio en Libia y lo que se dio en Siria, la barbaridad como esos ejércitos de árabes fundamentalistas se trasladaron a muchos pueblos y ciudades de esos dos países, en Irak igual también, donde la matanza de personas ajenas por completo a ese conflicto
sufrieron, la cantidad de refugiados que generaron esos países, se traslada para acá, la están trasladando para acá, y yo creo que vía el formato de guerra proxy que te insisto, esa operación Cóndor 2.0 de la que se está hablando en América Latina, lo podemos ver. Y sí puede venir. El problema es que no hay voluntad de aceptar la situación real de independencia política que los pueblos han tenido. Y una de las mejores formas es la corrupción de la percepción de la gente vía toda esa red o corriente de mentira informativa que le llega a los pueblos, porque más bien se necesita desmontar la maquinaria mediática neoliberal en todo el continente y tener nosotros la nuestra para poder realmente proyectar la realidad que se necesita que entiendan los pueblos. Bueno, quiero agradecerte, Manuel, esta platicada. Nos quedamos pendientes de tu libro próximo. Claro, vamos a presentarlo, si me lo permitís. Con gusto, hermano, claro. ¿Cómo no? Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.